Hola, buenos días. Como siempre, me da gozo estar con ustedes una vez más. Este es el video número 78 en la serie sobre la madurez cristiana. Específicamente estamos hablando de cómo los fariseos menospreciaron la palabra de Dios. Ya tenemos meses estudiando los fariseos y saduceos y cómo, los israelitas también, y cómo escucharon la palabra de Dios, hicieron votos de seguir la palabra de Dios, pero al último menospreciaron su palabra por no obedecer, básicamente. Es lo que estamos mirando. Y obviamente la aplicación a hoy día entre los que se llaman cristianos. Porque miramos que en estos capítulos que hemos estudiado en Isaías 66:4, por ejemplo, y ahora en el libro de Nehemías, estamos mirando que esa gente no era gente no creyente en el sentido de no creer en Dios. No eran ateos. Eran creyentes, recibieron la palabra de Dios, recibieron su ley. Dios los mandó o la mandó a profetas, pero ignoraron las palabras de Dios. No las tomaron a pecho, no las tomaron en serio. Y esto lo vamos a ver si llegamos a este punto hoy en día, Esdras, capítulo 9 y 10, y también en Nehemías. Estábamos ahora estudiando Nehemías, capítulo 13, sobre las últimas 2 semanas, creo, del versículo 1 al 3. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la multitud mixta, que vemos que al entrarse en el pueblo de Dios, que trajeron muchos problemas para Moisés y también para Nehemías. Y vamos a seguir platicando de esto. Muy bien. Pues vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pido, Padre, por cada persona que ve estos videos, que no toman las cosas que estoy enseñando a pecho, sino que abren sus Biblias, Padre, que tú pongas en sus mentes, en sus corazones, estudiar, escudriñar tu palabra para encontrar las verdades, Padre, que solamente tu Espíritu puede revelar. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por haber abierto nuestros ojos para ver. Padre, gracias. Guíanos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. En el último video estaba hablando sobre el hecho de que la palabra nos manda a no formar yugo desigual. Lo miramos en el libro de Corintios, lo que Pablo nos mandó, nos dijo que no debemos formar un yugo desigual. Miramos que la palabra griega para yugo es heterosugueo y se traduce otro tipo. También mencioné un problema en eSword porque da otra palabra que es, déjame volver atrás en mis notas, es la palabra heterodidascaleo en vez de heterosugueo. Entonces se cambiaron el número. El número que estábamos estudiando es 2086 y el número que ellos dieron es 2085. Entonces había un problema en eSword, pero ustedes pueden verificarlo y ver lo que estoy hablando. Entonces, pero esta palabra que encontramos en este versículo donde Pablo menciona yugo es heterosugueo y se traduce otro tipo. Y quiero leer un comentario por Warren Wiersbe en la exposición de la Biblia del Antiguo Testamento. Él nos enseña esto. Quien quiera que fueran esta multitud mixta de Nehemías 13, 1 al 3, capítulo 13, versículos 1 al 3, esta multitud mixta representa a aquellos en este mundo que externamente se identifican con el pueblo
de Dios. No olviden todo lo que Pablo ha dicho acerca de los últimos días, acerca de la gente que supuestamente van a ser cristianos y dice que son piadosa, es gente piadosa, perdón, pero faltan el poder. ¿Qué quiere decir? Que por afuera actúan, pero por adentro no había una regeneración de su corazón. Otra vez mencionó Ezequiel 36, clave en esto. Entonces voy a seguir leyendo lo que dijo Warren Wiersbe. Dice que se identifican con el pueblo de Dios, pero internamente no son verdaderamente los hijos de Dios. Pueden ser miembros de la iglesia e incluso líderes religiosos, pastores, por ejemplo. Pero sus actitudes y apetitos son radicalmente diferentes de los que realmente pertenecen al Señor. Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, de Mateo 7:21. Sigue diciendo: grandes multitudes siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal, pero el Cristo no estaba impresionado con estas multitudes. Y es muy importante recordar que Cristo hablaba a mucha gente y siempre terminaba por decir: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? No todos tienen oído para oír porque Dios no ha puesto en ellos su espíritu. Entonces vamos a Mateo 13, los versículos 1 al 9 y después 18 al 23, porque Cristo tiene mucho que decir acerca de esto. Y recuerden, estamos hablando de la multitud mixta, que hay gente así en la congregación de cada iglesia hoy en día. Hay gente que vienen que por afuera se parecen cristianos, pero por adentro no han sido regenerados. Y cuando escuchan la verdad, cuando escuchan lo difícil de vivir las escrituras, lo que nuestro Señor nos manda, nos dice, nos enseña, al escuchar estas cosas se huyen. Y vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 60 a 71, vamos a ver lo que dijo el Señor en cuanto a esa gente. Pero vamos a leer la parábola del sembrador. Dice en versículo 1, Mateo 13, versículo 1, y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Notan lo que él está diciendo. Está hablando de la semilla de la palabra. Esta es una parábola. Hay mucha gente que escuchan la palabra de Dios. Nosotros hablamos la verdad sembrando semillas entre multitudes. Por ejemplo, en YouTube hay multitudes que escuchan las enseñanzas de yo, o de mí, de Scott, de Jim, y hay unos otros que predican la verdad en YouTube. Y hay miles de personas que escuchan estas cosas, pero no quiere decir que hay miles de personas escogidas. Escuchan lo que Cristo sigue diciendo aquí. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó. Luego, porque no tenía profundidad de tierra, porque cuando salió el sol, se quemó. Entonces, cuando vienen los problemas, ya no quieren nada que ver. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Estos son los problemas en el mundo, en la vida. Y entonces, y dice, la ahogaron. Entonces sabemos que pruebas vienen y tienen tienen el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Este es solamente si uno tiene el Espíritu Santo. Entonces, más parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando Cristo dijo en versículo 8 acerca de buena tierra, ¿de quién está hablando? Obviamente los que Dios ha puesto un nuevo espíritu en ellos, puso su espíritu en ellos, también cambiar su corazón de piedra a carne y los va a hacer conformarse a sus mandamientos. Entonces, este es Ezequiel 36, 22 y adelante. Entonces, y también en Tito, Pablo habla en capítulo 3 del corazón regenerado. Un corazón regenerado es un corazón que es buena tierra y cuando recibe la semilla va a brotar, va a crecer, va a producir fruto. ¿Cuál fruto? Fruto del Espíritu. Y entonces, ¿por qué fruto del Espíritu? Es porque el Espíritu habita en esa persona. Esa persona es la eclesía. Son personas elegidas por Dios para servirle y ser, pues como Pablo dijo, esclavos de Cristo. Entonces, este es muy importante. Vamos a brincar al versículo 18 y leer al 23. Esta es la explicación de lo que acabamos de leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces hay personas que escuchan y no entienden. Pablo, recuerden, empezamos este estudio hace mucho en 1 de Corintios, capítulo 1, y versículo 18 y adelante. Pablo estaba hablando de sabiduría humana versus sabiduría espiritual. Si uno no tiene sabiduría espiritual, no va a entender nada de estas cosas. Es por eso que cuando hablamos de prorizo, cuando hablamos de el cuo, cuando hablamos de miseo y otras palabras griegas así, la gente al escucharlas no entienden. No pueden entender predestinación. No entienden cuando Cristo dijo que tenemos que aborrecer a nosotros mismos y aún a nuestra propia familia que no es parte de la familia de Dios. Este es en Lucas, que vamos a leer esos versículos próximamente. También no entienden el cuo, que es arrastrar, de Juan 6, 44. No pueden entender estas cosas. Y entonces dice, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo. Oh, me encanta la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Y es obvio que esa gente no sirve a Dios. Lloran, escuchan la palabra y lloran. Dicen, ay, qué bonita. Oh, cómo me encanta la música que cantan aquí en tu iglesia, cuando antes cantábamos. Entonces, recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. He visto esto en las vidas de mucha gente que se dice que es cristiana. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es que tratan de servir a dos dioses y sabemos que no es posible. Entonces,
Viene el engaño de las riquezas y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces pueden decir que aman la palabra de Dios. Pueden sentarse en un edificio cada domingo. Pueden sentarse en los estudios. Pero no van a producir nada de fruto en cuanto a la salvación. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Estamos hablando de la gente regenerada, gente que sabemos por Romanos 8, 28, 29, que fueron predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a Lucas 14, 25 al 28. Lucas 14, 25 al 28. Y voy a mencionar aquí, hay mucha gente que entran en los edificios, entran y escuchan y tienen gozo, como dice en la parábola. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen dificultades, cuando uno se quita la música de enfrente, esa gente se va porque no tiene raíz. Entran y escuchan, pero no toman en cuenta el costo de ser un discípulo. Creen que recibir a Cristo es gratis, que es fácil, que no hay un costo. Pero escuchan a lo que Cristo dice aquí. Y grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes, ¿entienden? No estamos hablando de 10 o 100. Estamos hablando de miles de personas en su día. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Escucharon bien? Si uno no aborrece, miseo. Uno tiene que aborrecer estas cosas en comparación con su devoción a Cristo Jesús. Si tu madre o tu padre o tu abuelita viene y dice: ay, ¿por qué tú estás tan entregado a estas cosas? ¿Por qué estás siempre estudiando la Biblia? ¿Por qué vas siempre a estos estudios? ¿Por qué no celebras la Navidad con nosotros? Dice la palabra que tenemos que aborrecer a estas personas. Están llevándonos lejos de la palabra de Dios. Están llamándonos a andar en pos de otros dioses. Después de leer esto, vamos a desviar un poquito. Quiero volver a Deuteronomio capítulo 13 y leerles algo. Pero vamos a terminar lo que Cristo dice aquí en 25 al 28. Entonces, versículo 27. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este es el problema. En los púlpitos hoy en día, los pastores presentan una palabra parcial. Están diciendo: oh, Dios te ama. Oh, Cristo quiere ser tu Salvador. Oh, solamente necesitas hablar con tu boca y creer en tu corazón y meterte en esta agua y tú vas a ser salvo para toda la vida. Pero no es toda la historia. Están dando solamente una parte de la historia. Y en esencia están mintiendo a la gente. Este es el problema que miramos a través de toda la historia del pueblo de Dios. Entonces, no estamos hablando de gente que es gente atea. Es gente que cree
cree en su mente, pero no es gente devotada a Cristo porque sus corazones no son corazones regenerados. Este es muy importante. Vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 13 porque quiero leerles algo que he leído varias veces, pero este es muy importante. Quiero que ustedes escuchen lo fuerte de la ley en cuanto a seguir nuestra familia en vez de seguir a Cristo. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, nota en versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Quiero mencionar algo. Es obvio si alguien te dice, vamos a servir a Satanás. No, no voy a servir a Satanás. Vamos a servir el Dios de los paganos. Obviamente vamos a decir no. Pero ¿saben ustedes que Pablo habla de otro Cristo? Yo tengo un video acerca de esto. Hay otro Cristo predicado. Es un Cristo que no requiere nada de su gente, que uno solamente tiene que recibirle como su Señor y Salvador. Este es el Cristo que no pide de sus discípulos, aborrece a sí mismo. Hay otro Cristo predicado en las iglesias cristianas hoy en día. Y este aplica a ese Cristo, que no es el Cristo de la Biblia, es el Cristo fácil. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una prueba. Cuando ustedes escuchan estas cosas fáciles de estos predicadores que están por todo YouTube, que están en cada ciudad, cualquier denominación, no estoy apuntando a ninguna, estoy apuntando a todas. Y dicen, es que me gusta este predicador, predica muy bonita, me gustan sus sermones, me gusta la música. Todo es un engaño, tienen que cuidarse. Tienen que checar todo lo que dice y ponerlo bajo la luz de la palabra de Dios. Es muy importante. Y dice, versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y él serviréis, y él seguiréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto habló para alejaros de Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, te sacó de tu pecado, y te rescató de casa de siervos y de echarte de camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora escuchan, versículo 3 y adelante. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos. Y voy a decir, si tu familia, según cristiana, te dice, ¿tú crees? ¿Tú crees en predestinación? ¿No crees en el libre albedrío? Oh, por favor, toda la palabra habla de libre albedrío, ¿no? No, no habla de esto. Pongan sobre sus pies. Párense firmes sobre la palabra de Dios. Diles que están mal en lo que creen.
Muchas veces es porque es nuestra abuelita, nuestra mamá. No queremos decir nada porque pues es mi mamá y no quiero ofenderla. Oféndela, está mal. Sí, es lo que la palabra dice. Esta es la fuerza de la ley, de la palabra de Dios. Y cuando llegamos a Nehemías, Nehemías está diciendo, y Esdras también en palabras fuertes, que tenemos que guardar la ley de Dios, la palabra, la verdadera palabra de Dios. Disculpa, dice en versículo, el resto de 6, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le darás oído. Ni le darás oído. Ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Notas, no tendrás compasión. Si es tu mamá o tu abuela o tu papá, tu hermano, tu hermana, aún tus propios hijos que están diciéndote, no, que tú dices es la verdad de predestinación, que Dios quiere conformarnos, que Dios eligió, que Dios arrastra, que todo esto que sabemos que la palabra lo dice claramente. Si te dicen, no, andas en pos de nuestro Cristo, que es más fácil, tú eres muy legalista, ni, como dice aquí, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de siervos. ¿Los vamos a matar literalmente? Obviamente no. No estoy diciéndoles que deben de agarrar piedras y apedrear a tu familia. Pero Pablo dice que debemos separarnos de los que se pretenden ser hermanos. Separarnos, literalmente separarnos de ellos. Es posible que te vas a encontrar solo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que mostrar que lo que creemos, lo que la palabra nos manda a hacer, es verdad. Los profetas no tenían muchos amigos. Tenemos que entender que ni Cristo tuvo muchos apóstoles, discípulos. De hecho, vamos a seguir leyendo. Vamos a Juan 6, 60 a 71. Juan 6, 70 a 71. Y vamos a terminar con esto. El libro de Juan, capítulo 6, los últimos versículos de este capítulo. Ya hemos visto toda la práctica de Cristo con estos judíos. Llegó hablándoles de pan de vida, de tomar su carne y su sangre. Y en versículo 60 dice, entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pues yo voy a contestar, el que tiene oído para oír, que oiga. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. No podían esconder sus corazones de Dios. Y Dios le dijo a Cristo, ellos no son tuyos. Y dice
En 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Volviendo al versículo 44, dice Dios tiene que arrastrar la persona hacia a Cristo. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. ¿Recuerdan las semillas que cayeron en piedras, en espinos y en tierra seca? Y entonces vemos, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Y Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Ustedes quieren huir también? ¿Es difícil lo que he dicho hoy en día? Que tenemos que aborrecer a los que aborrecen a Dios por no seguir su palabra, aun si es tu abuelita. Sí, es lo que Cristo está llamándonos a vivir como sus discípulos. Y Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Quién iremos? ¿A quién? ¿Vamos a ir a otra denominación donde tocan música cada domingo y el predicador es muy famoso y predica sermones muy hermosas que podemos decir, ay, me siento bien al salir de aquí? ¿A quién iremos? Vosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten lo que Cristo dijo aquí. Les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aún Cristo escogió la persona que le iba a traicionar para cumplir con la palabra de Dios. Muchos que no les gusta la idea de que somos barro en las manos del alfarero, que no tenemos un libre albedrío. Pero aquí Cristo lo aclara, lo dice claramente, que Él nos escogió y aún a Judas. Judas no tenía opción. Judas tenía que cumplir con su destino porque fue ordenado por Dios. Así nomás. Bueno, la palabra es difícil, pero ¿a quién iremos? Bueno, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.